Hay libros que se vuelven clásicos por una muy buena razón. Resuelven un problema que, la verdad, nos toca a todos. Sus lecciones simplemente no pasan de moda. Hoy vamos a desglosar una de esas obras maestras, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Lo interesante es que Carnegie no arranca con un simple truco de superación personal. No, para nada. Él plantea su trabajo como la solución a lo que consideraba el desafío más grande que enfrentamos todos los días. Miren, un estudio de la Fundación Carnegie reveló algo que, la verdad, sorprende bastante. Resulta que apenas el 15% del éxito financiero se debe al conocimiento técnico, solo el 15%. ¿Y el otro 85%? Bueno, ese viene de la habilidad en lo que llaman ingeniería humana, o sea, la personalidad y la capacidad para tratar con los demás. A ver, pensemos en esto un momento. Esta habilidad representa el 85% del éxito y, sin embargo, es un arte que casi nunca se nos enseña formalmente. Pasamos años aprendiendo cosas técnicas, pero casi nada de tiempo en cómo interactuar de forma efectiva con otras personas. Ok, entonces, si esto de tratar con la gente es tan importante, ¿por dónde empezamos? Carnegie nos da una idea clave sobre la naturaleza humana, y esta es la base de toda su filosofía. Y aquí viene la observación de Carnegie, que es súper simple pero a la vez muy profunda. No importa qué tan equivocada esté una persona, casi nunca, pero casi nunca se va a culpar a sí misma. Nuestra naturaleza es justificarnos. ¿Y qué significa esto en la práctica? Bueno, si por naturaleza no nos gusta criticarnos, ¿qué creen que pasa cuando alguien más nos critica? Carnegie dice que es inútil. Lo único que logra es poner a la otra persona a la defensiva. Y no solo eso, de hecho puede ser hasta peligroso. Y para que esto quede claro, Carnegie nos cuenta la historia de Dos Pistolas Crowley, un asesino acorralado por 150 policías en Nueva York. Mientras las balas volaban hacia su escondite, ¿qué creen que escribió? No fue una confesión, no. Escribió que tenía un corazón bueno. Él se veía a sí mismo como una víctima que simplemente se estaba defendiendo. Y ojo, que no es un caso aislado, ¿eh? El mismísimo Al Capone, el criminal más temido de Chicago, no se veía a sí mismo como un gángster, para nada. Se veía como un benefactor público que nadie entendía. Así que si los criminales más famosos no se culpan a sí mismos, ¿qué podemos esperar de la gente común y corriente? Y todo esto nos lleva, de manera lógica, a la primera regla fundamental de Carnegie. Criticar no funciona. Así de simple. Solo genera resentimiento, hiere el orgullo y al final no cambia nada de verdad. El primer paso, entonces, es dejar de criticar, condenar o quejarse. Bueno, pero si no podemos criticar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Para entenderlo, Carnegie analiza a una de las figuras más respetadas de la historia, alguien que aprendió esta lección, digamos, a la mala. Imaginen la escena. Estamos en la batalla de Gettysburg. El ejército del general Lee está derrotado, atrapado contra un río. Lincoln ve la oportunidad perfecta para terminar la guerra de una vez por todas y le ordena a su general, Meade, que ataque de inmediato. Pero Meade hace todo lo contrario. Duda, llama a un consejo de guerra y espera. Y como era de esperarse, el ejército de Lee se escapa. Lincoln estaba furioso. Se sienta y escribe una de las cartas más duras de su vida, descargando toda su frustración en Meade por haber dejado escapar la victoria. La carta terminaba con esta frase, devastadora. Pero aquí viene lo interesante, el giro de la historia. Esa carta nunca llegó a su destino. Lincoln, después de calmarse y pensarlo bien, la guardó. Se dio cuenta de que enviarla solo le serviría para desahogarse. Pero a cambio, Meade se justificaría, se llenaría de resentimiento y hasta podría renunciar. No iba a arreglar absolutamente nada. Y esta decisión, este momento, nos muestra el principio que Lincoln llegó a dominar con el tiempo. Especialmente después de que en su juventud casi termina en un duelo por insultar a un oponente. Aprendió que la empatía y tratar de entender al otro son infinitamente más efectivos que la condena. La lección de Lincoln es tremenda, claro. Pero ¿cómo llevamos esto a nuestro día a día? Bueno, Carnegie nos da un modelo muy práctico para transformar nuestras interacciones. Pensemos, por ejemplo, en la filosofía de vida de Benjamin Franklin, otro genio de las relaciones humanas.
Él no solo se frenaba para no criticar, sino que lo reemplazó con un hábito proactivo: buscar y decir activamente lo bueno que veía en los demás. Una estrategia que parece simple, pero que lo cambia todo. Y esto nos lleva a la pregunta final. Y quizás la más difícil de todas. Es relativamente fácil no criticar a un colega o a una figura histórica. Pero, ¿qué pasa en casa? Con las personas que se supone más nos importan. Para cerrar este capítulo, Carnegie comparte un texto muy conmovedor llamado Papá olvida, de donde sale esta cita. Es un recordatorio muy fuerte de esas pequeñas críticas de todos los días que casi sin pensar lanzamos a quienes más amamos. Y nos deja con una reflexión. Si criticar es inútil con extraños, ¿no será todavía más dañino con nuestra familia? Quizás el lugar más importante para aplicar este principio es precisamente en casa. Para muchísima gente, el nombre Dale Carnegie es sinónimo de un libro en particular: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Seguro lo conocen. Es ese manual práctico sobre relaciones humanas que ha estado en las librerías desde 1936. Pero, ¿y si les dijera que detrás de esos consejos que parecen tan sencillos, tan de sentido común, se esconde una historia mucho, mucho más profunda? Ok. Para entender bien esa historia, primero tenemos que poner en perspectiva el alcance, el verdadero fenómeno que fue y sigue siendo este libro. A ver, no hablamos de un libro que fue popular por un tiempito y ya. Para nada. Desde que se publicó ha vendido decenas y decenas de millones de copias. Se ha traducido a prácticamente todos los idiomas imaginables. Y lo más increíble es que sus principios se siguen enseñando en cursos por todo el mundo, casi un siglo después. Es una pieza clave, una constante en el mundo de la autoayuda y los negocios. Y justo aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, a ver, es fácil leerlo y pensar, bueno, esto es obvio: sonreír, recordar nombres, saber escuchar, es sentido común, ¿no? Pero, ¿y si esas ideas tan simples fueran, en realidad, mucho más visionarias de lo que parecen? Pues para responder esa pregunta, vamos a tener que salirnos de la sección de autoayuda de la librería y entrar en un lugar que, la verdad, es bastante inesperado: el mundo académico. Y no es una pregunta al aire. Es el título, tal cual, de un artículo de investigación real, uno publicado en una revista académica en 2012. Imagínense la escena: académicos, gente muy seria, preguntándose si este autor de libros populares fue, sin querer queriendo, el padre de teorías de gestión que tardarían décadas en aparecer. Entonces, ¿de dónde sacan esa idea? ¿Cómo se sostiene un argumento así? Pues la evidencia es, francamente, sorprendente. Sobre todo cuando vemos las fechas, la cronología de las ideas. Pensemos en esto. En 1936, Carnegie escribió sobre la profunda necesidad humana de sentirse importante. Decía que era uno de los motores principales de nuestro comportamiento. Bueno, pues 18 años después, un psicólogo llamado Abraham Maslow formalizó esa misma idea en su famosísima pirámide de las necesidades. Los niveles de pertenencia y estima de Maslow son básicamente la versión académica y validada de lo que Carnegie ya enseñaba de una forma mucho más directa. Ojo, y hay más. Años 50, Frederick Herzberg desarrolla su teoría de motivación y higiene, que dice que hay cosas que causan insatisfacción, como la crítica, y otras que de verdad motivan, como el reconocimiento. Suena lógico, ¿no? Pues bien, más de 20 años antes, Carnegie lo había resumido en 2 de sus principios clave: no critique ni se queje, y ofrezca un aprecio honesto. Pero esperen, que la conexión no se queda ahí. De hecho, se vuelve todavía más clara, más evidente, cuando la comparamos con uno de los conceptos más potentes del liderazgo actual. Hablemos de la inteligencia emocional, o IE. Es un término que seguro han escuchado. Formalmente, se definió recién en 1990. Y se refiere, en pocas palabras, a esa capacidad de reconocer, de gestionar e influir en nuestras emociones y en las de los demás.
Hoy en día se considera una habilidad, crucial para casi todo. Generalmente, la inteligencia emocional se divide en 5 componentes clave. Ahora, la pregunta del millón es, ¿hay algo de esto en el libro que Carnegie escribió allá por 1936? Veamos. Tomemos la empatía, por ejemplo, uno de los pilares de la inteligencia emocional. Miren lo que decía Carnegie. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Simple, directo. Y lo dijo más de medio siglo antes de que el término inteligencia emocional se pusiera de moda. Para él no era teoría, era una herramienta, algo práctico y fundamental. Y pasa exactamente lo mismo con la gestión de relaciones. Su consejo: deje que la otra persona sienta que la idea es suya. Eso es inteligencia emocional en acción, pura y dura. Es lograr que la gente colabore sin sentir que se les impone algo. Y de nuevo, lo escribió décadas antes de que la teoría formal existiera. Ok, entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es que un hombre que venía de una granja en Missouri llegó a estas conclusiones tan adelantadas a su tiempo sin tener ninguna formación académica en psicología o en gestión de empresas? La respuesta está en su biografía. Carnegie no era un teórico de escritorio. Él era un hombre de acción, un practicante. Su laboratorio no era una universidad prestigiosa, sino un salón de clases en la YMCA de Nueva York. Un salón lleno de gente de negocios, de vendedores, de profesionales que querían mejorar. Ahí él probaba sus ideas, veía qué funcionaba y qué no para comunicarse mejor, y fue puliendo su método basándose en resultados del mundo real. Su genialidad estaba ahí, en la observación y en la práctica, y era un tipo tan práctico, tan enfocado en los resultados, que hasta en su propio nombre lo demostró. Su apellido original era Carnegie, con G e Y, pero lo cambió a Carnegie, como el famoso magnate Andrew Carnegie. ¿Por qué? Puro marketing. Una jugada brillante que resume perfectamente su mentalidad. Entonces, después de todo esto, ¿cómo deberíamos ver a Dale Carnegie hoy? Pues miren, al final no se trata solo de una reinterpretación curiosa. El análisis académico, como el de esa revista que vimos, lo respalda. Carnegie, a través de la pura práctica y la observación, llegó a conclusiones que la ciencia, con todos sus estudios, tardaría décadas en validar de manera formal. La conclusión es clarísima. Este hombre, que a menudo es visto como un simple gurú de la autoayuda, estaba en realidad décadas adelantado a su tiempo. No era un académico, ¿cierto? Pero su entendimiento de la naturaleza humana fue tan preciso que se anticipó a algunas de las teorías de liderazgo y motivación más importantes del siglo XX. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de Carnegie demuestra que las grandes ideas no siempre nacen en las universidades o en los laboratorios. A veces surgen de la observación atenta del mundo real y solo están esperando que la teoría eventualmente las alcance. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué ideas de sentido común de hoy en día se convertirán en la teoría académica probada del mañana?